Bienvenido, Este es mi siervo, guerrero de Dios, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. Isaías 42:1. Estaremos hablando acerca de el cristiano con toda la armadura de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo estás tú vestido? Sí, para una guerra espiritual. Y como te darás cuenta, estamos hablando acerca de la armadura de Dios. Y se compone del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la espada del espíritu, el escudo de la fe, el calzado. Empezaremos ahora mencionando y estudiando el cinto de la verdad. Veamos cómo el enemigo ataca a nuestras familias. Aquí tenemos una familia cristiana formada por Eddie y Ana Milán. Es un matrimonio cristiano, el cual ha criado muy bien a sus 3 hijos. Juan, el mayor, está cursando el 3er año de universidad. Alberta es de 19 años y tienen otra hija más, que es Rebeca, de 16 años. Cuando estaban cenando, todos muy alegres, hubo un momento en que Juan hizo unas preguntas que los sorprendió a todos. ¿Cómo sabemos que el cristianismo es verdadero? Miremos esta fotografía, en una que nos muestra lo que nosotros creemos que es Jesús, ¿sí? Que ahora dicen que es falso, porque se encontró un cráneo que dicen que es de Jesús, en el cual obviamente si encontraron un cráneo que dicen que es de Jesús, entonces Jesús no resucitó. Un gran ataque. Hoy en día muchos atacan la existencia de Jesús. Hay tantos ejemplos que podemos estar mencionando, pero solo mencionaremos algunos. Tenemos otra pregunta que hace Juan. ¿Y qué nos hace creer que las teorías como la evolución no son verdaderas? Bien, veamos el siguiente cuadro acerca de la teoría de la evolución. Si observamos lo que nos mencionan aquí, que en unos fueron acuerdos, en otros fueron formados en base a una mandíbula, en otro caso en base a un diente, en otro caso se descubrió que fue un error, y por último, toda evidencia desapareció. Actualmente ahorita la teoría de Darwin ha sido descartada. ¿Y por qué? Veamos lo siguiente. Dentro de la evolución se comparte o se explica que allí falta lo que le llaman el eslabón perdido. Y resulta que ahora dicen que no somos de la evolución, pero que ahora somos experimentos de extraterrestres. O esta que dice que existió otra raza antes de que Dios creara a Adán y a Eva. Tal vez usted nunca se ha preguntado, ¿cómo sabemos que el cristianismo es verdadero? O la segunda pregunta de Juan, ¿y qué nos hace creer que las teorías como la evolución no son verdaderas? Y usted, sorprendido, se pregunta, ¿de dónde Juan sacó estas preguntas? ¿De dónde salen estas preguntas? Las mayorías de estas preguntas y de otras más salen de las aulas de clases. Sorprendido ante este tipo de preguntas que usted
tal vez no tenga las respuestas correctas. Lo único que logró es ponerse nervioso, llenarse de coraje y buscar culpables, como en este caso, echarle la culpa a los maestros, echarle la culpa a sus compañeros, pero nunca pensó realmente de dónde viene este ataque. Y realmente el que está atacando aquí es el padre de la mentira, Satanás. Ante las preguntas de Juan, inmediatamente los padres de Juan supusieron que los profesores de la universidad le habían llenado la cabeza a su hijo con mentiras del enemigo. Por ello, comenzaron a orar contra la influencia de los profesores y a pedir a Dios que protegiera a Juan de sus falsas enseñanzas. Pero Juan todavía quedó con dudas. La primera lección dentro de que es el cinto de la verdad se llama preparados para la batalla. La carta de Pablo a los Efesios se divide aproximadamente en dos secciones principales. La primera sección, que son los fundamentos teológicos, son los capítulos que abarcan del 1 al 3. La segunda sección nos habla acerca de la aplicación práctica y comprende los capítulos del 4 al 6. Tenemos que aprender que estamos en una guerra espiritual y que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Y solo así podremos ganar la batalla. En Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 12, nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Según el versículo que acabamos de leer, dígame, ¿quién es nuestro enemigo y quién no? Cuando Pablo estaba prisionero, nunca vio al guardia como su enemigo. Pablo sabía quién era su enemigo. Nuestro enemigo es el diablo. Luchar contra mi propio hermano. En Hechos 16 del 22 al 34. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ahora bien, volviendo a nuestra familia cristiana, de la familia Milán, ¿cómo aconsejaría usted a Eddie y a Ana Milán? Por ejemplo, ¿fueron los profesores de la universidad el verdadero problema? Todos los cristianos tenemos grandes batallas y realmente no podríamos con Satanás si no fuera por la ayuda de Dios. Sé un buen hermano, sé un cristiano porque realmente tienes a Jesús en tu corazón, porque no juegues, no vaya a ser que un espíritu malo te responda y te diga: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres? Como lo vemos ahora, o lo podemos leer en Hechos 19:15. Sé el hermano que tiene en su corazón a Jesús, que cuando te miren digan: Él es un hijo de Dios, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pablo usa diferentes términos para referirse a los innumerables poderes que se nos oponen. Por ejemplo, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Ahora bien, Pablo no fue el único escritor de la Biblia que hace referencia a esta batalla. Veamos las siguientes referencias. Tenemos dos columnas. A la izquierda tenemos versículos y a la derecha tenemos las respuestas. Empezaremos leyéndolo primero. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La respuesta de la ONU es la letra D. La serpiente, entre paréntesis Satanás, será vencida por alguien de la simiente de la mujer, entre paréntesis Cristo, de la simiente de María. Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censos de Israel. La respuesta del 2 es la letra A. Satanás engaña a David para que haga un censo. Vamos a la número 4, que dice 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la respuesta de la pregunta 4 es la letra E, que dice: el enemigo trata de devorar a los creyentes. En la pregunta 5, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido
1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. La respuesta de las 5 es la letra B. Satanás será atado hasta el fin. En la pregunta 3, que es la que habíamos dejado pendiente, es Job 1, del 1 al 22, y la respuesta es la C, que es la única que nos queda, que dice: Satanás creó el caos en la vida de un hombre justo. Pero vamos a leer los versículos. Job capítulo 1, versículos del 1 al 22. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás, experto en tácticas de causar desorden en nuestra vida y trata de devorarnos. A Satanás también se le conoce como acusador, adversario, el diablo, el dragón, el maligno, el dios de este siglo, el padre de mentira, la serpiente, el tentador. Dios planeó desde el principio vencer al enemigo, y tenemos dos versículos que nos hablan acerca de esto. Génesis 3:15, Colosenses 2:15. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y tenemos victorias en Cristo Jesús. Ponernos la armadura de Dios es creer y actuar con la palabra de Dios. Para una guerra espiritual, el verdadero cristiano habla conforme a la Biblia, ora, ayuna y evangeliza. Cuando hacemos ambas cosas, estamos equipados y preparados para la guerra espiritual. Lo que creemos es importante. En el libro de los Hechos capítulo 5 versículos del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todo los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: porque convenisteis en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué cosas creían Ananías y Zafira que los llevaron a actuar engañosamente? Más adelante contestaremos esta pregunta. No nos olvidemos que no solamente hay que creer. Así que lo que creemos es importante y hay que actuar en obediencia. Bien, ahora veamos un gran ejemplo que es muy importante creer y que debemos actuar en obediencia, y vemos aquí en el libro de los Hechos capítulo 4
versículos del 13 al 22. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndoles, diciéndoles: juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pedro y Juan. ¿Qué cosas que ellos creían los hicieron actuar en obediencia? Volvamos al caso de Ananías y Zafira, que ellos creían que las riquezas era lo más importante contra la verdad y la santidad. Creían en la oportunidad de mejorar su situación económica. Creían que podían esconder su pecado y que tal vez Dios no los juzgaría. Ellos creían en Dios, pero no era tan importante Dios, y tampoco siguieron obediencia a los mandamientos. Todas sus creencias fueron erróneas. Ahora, Pedro y Juan creían en Dios y era importante creer en Dios. Y obedecer al Padre era más importante. Su vida por la verdad de la muerte y la resurrección. Ellos creían y actuaban en obediencia. Y Pablo también creía en todo esto. Todas sus creencias correctas. Por lo tanto, es importante creer y actuar en obediencia, y así estaremos equipados y preparados para la guerra espiritual. Ahora bien, volviendo a la carta de Pablo a los Efesios. Esta carta se divide en dos secciones principales. La primera, los fundamentos teológicos, las creencias, que viene en el capítulo del 1 al 3. Por lo pronto, aquí nos vamos a enfocar, donde vamos a aprender para actuar y obtener la victoria en la guerra espiritual. Leemos en Efesios versículos donde los creyentes están en Cristo porque creen en lo correcto. Efesios capítulo 1 versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:12.
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Chuck Lawless es el autor vistiendo la armadura, capacitados y movilizados para la guerra espiritual. Él antes tuvo muchas dudas y problemas al enfrentarse a guerras espirituales. Y ahora, como ya pasó el tiempo, él se interroga: ¿cómo desearía que alguien me hubiera enseñado sobre mi identidad en Cristo cuando era recién convertido? Y yo les pregunto a ustedes, ¿están bien identificados en Cristo? El Dr. Lawless dice: yo sabía que Dios me había salvado, pero viví una vida cristiana derrotada durante años, mientras trataba de obedecer a Dios con mis propias fuerzas. Sabemos que somos salvos, pero que tratamos de obedecer a Dios. Sin embargo, el Dr. Lawless dice: ahora sé que las creencias correctas me hubieran ayudado a librar las batallas que enfrenté. ¿Usted cree y obedece a Dios? ¿Usted se siente identificado en Cristo? Marque las afirmaciones que mejor reflejen su actual punto de vista. De estas 7 afirmaciones, ¿en cuál se encuentra usted? La número 1. Estoy agradecido por quien soy en Cristo. Número 2. No he pensado mucho en mi posición en Cristo. Número 3. No estoy seguro de estar en Cristo. Número 4. Quiero saber más sobre quién soy en Cristo. Número 5. Sé quién soy en Cristo y he tenido victorias espirituales diariamente. Número 6. Generalmente, mis acciones no demuestran que estoy en Cristo. Número 7. Estoy creciendo en Cristo, pero aún me cuesta obedecer. Para un estudio más profundo, leamos y en los primeros 3 capítulos de Efesios destaque todas las frases en Cristo Jesús, en Él, por Jesucristo, por Él y de Él. Después, medite en las bendiciones que Pablo escribió, que recibimos por estar en Él, y dé gracias a Dios por ellas. Ahora bien, lo que hacemos también es importante para la guerra espiritual. Es importante creer lo que debemos creer, pero no basta con eso para derrotar al enemigo. De hecho, aún los demonios creen en Dios y tiemblan, pero sus acciones son malas. Miremos lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, las creencias correctas deben llevar a acciones correctas, y esas acciones correctas derrotan al enemigo. Así de qué sirve conocer toda la Biblia si no la practicamos. En los últimos 3 capítulos de Efesios, Pablo describe una vida caracterizada, así como por la unidad de la iglesia, la santidad personal, las relaciones gobernadas por Cristo en nuestro hogar y
en nuestro lugar de trabajo. Por la unidad de la iglesia. Nos habla en el libro de Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Continuando con Pablo, que describe una vida caracterizada, pero ahora en la santidad personal. En el libro de Efesios capítulo 4, del versículo 17 hasta el capítulo 5, versículo 21. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombren entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre
gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Pablo también describe una vida caracterizada en las relaciones gobernadas por Cristo en nuestro hogar. Continuando con Efesios, desde el capítulo 5, versículo 22, hasta capítulo 6, versículo 4. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora veamos cómo Pablo describe una vida caracterizada en nuestro lugar de trabajo. Continuando en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Pablo dice que lo que creemos debe afectar todas las áreas de nuestras vidas.
Y ahora tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos decir que creemos algo si eso no cambia nuestra forma de vivir? Tenemos que repasar Efesios del capítulo 4 al 6 para poder vivir cristianamente, las cuales son metas que no son fáciles de cumplir, como son por la unidad de la iglesia, la santidad personal y las relaciones gobernadas por Cristo en nuestro hogar, y una más en nuestro lugar de trabajo. Tener metas en nuestra vida cristiana nunca es fácil, pues tenemos un enemigo que siempre nos ataca y ataca nuestras relaciones, atacando a la unidad de la iglesia. Así que dentro de la iglesia, entre los mismos hermanos, hay peleas y discusiones, y nuestro testimonio ante el mundo se debilita gravemente, mientras Satanás se complace y se divierte. Ataca nuestra santidad personal, burlándose de los cristianos débiles. Satanás ataca las relaciones entre los matrimonios en el hogar, afectando completamente a la familia y ante todo a los niños. Y no nos damos cuenta que Satanás se sigue burlando. Satanás también ataca en nuestro lugar de trabajo. Dentro del trabajo cada quien quiere hacer lo que mejor desee. El demonio se sigue burlando. Y como cristianos, ¿dónde queda nuestro testimonio? Las iglesias se dividen. Satanás se mueve dentro de la iglesia, burlándose cada vez más fuerte. ¿Y qué pasa con nuestro testimonio? Se debilita. En el libro de Juan capítulo 17, versículos 22 y 23, nos dice lo siguiente: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Marque las áreas en que el enemigo está tratando de atacarlo. Mi santidad personal. Tengo problemas de pecado. Mi trabajo. No me llevo bien con alguien allí. Mi familia. Nuestras relaciones están tensas. Mi iglesia. Hay división en la congregación. Para poder contrarrestar los ataques hay que vivir en obediencia en Cristo. Solo los guerreros obedientes están equipados para ser utilizados en la batalla espiritual. Bien, ahora para comenzar, mientras estudiamos juntos, recuerde estas 7 verdades sobre la armadura de Dios. Número 1. Debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Estudiaremos cada pieza por separado, pero no olvide que debemos usar toda la armadura. Número 2. La armadura que usamos es la armadura de Dios. Nunca ganaríamos estas batallas si usáramos nuestra propia armadura. Número 3.
Vestir la armadura de Dios no es algo mágico. Orar para que nos caiga el equipo cada día no es suficiente. Vestir la armadura de Dios tiene que ver más con las disciplinas espirituales personales. Yo no puedo decir que he visto la armadura porque creo, pero mi testimonio es bien diferente. Si yo creo en la palabra de Dios, también la obedezco. Nuestro sistema de creencias, o sea, teología, influye en nuestro comportamiento. Ambos son importantes y van juntos a la hora de librar batallas espirituales. Número 5. Vestir la armadura tiene que ver con ser equipados y movilizados para liberar batallas espirituales. Vestir la armadura no es solo preparación para la batalla, es también parte de la batalla, ya que el enemigo lucha para tratar de impedir que lo usemos. Ya estamos en la batalla, el enemigo no quiere que nos preparemos y usemos la armadura de Dios. Número 6. El apoyo de otros creyentes nos ayuda a vestir la armadura. Pablo escribió su carta a los santos y fieles en Efesios 1:1 y esperaba que ellos librarían juntos la batalla. Si usted está estudiando solo acerca de la armadura de Dios, pida ayuda a guerreros de oración. Si usted estudia en grupo, el apoyo será invaluable. Número 7. Aprender la armadura de Dios es posible solo cuando leemos la palabra de Dios, porque nos enseña cada pieza de la armadura. Ayudemos a aquel hermano que tiene dificultades para leer la palabra de Dios. Repasemos estos puntos verdaderos e importantes para recordar. Número 1. Debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Número 2. La armadura que usamos es la armadura de Dios. Número 3. Vestir la armadura de Dios no es algo mágico. Número 4. No podemos separar el hecho de vestir la armadura de lo que creemos y cómo vivimos. Número 5. Vestir la armadura tiene que ver con ser equipados y movilizados para liberar batallas espirituales. Número 6. El apoyo de otros creyentes nos ayuda a vestir la armadura. Número 7. Aprender sobre la armadura de Dios es posible solo cuando leemos la palabra de Dios. Deténgase y repase donde usted considere necesario. Lo esperamos en la siguiente lección.